side. No tengo ninguna pregunta en concreto para Carlos. Solamente agradecerle sus palabras y agradecer la claridad conceptual y la claridad expositiva. Pero sí quiero aprovechar el micrófono para hacer una invitación a Podemos. Podemos actualmente representa sentimientos contradictorios en la sociedad. Por una parte representa mucha esperanza, pero todo aquello que representa mucha esperanza es susceptible de generar mucha frustración. Entonces, las ideas que habéis estado exponiendo respecto de la política entendida en términos de derecha e izquierda es bastante reprochable y genera relativamente pocas dudas. Es decir, otra cuestión es que los postulados se conviertan en medidas concretas y que sea posible desarrollarlas. Habéis utilizado la palabra casta en sustitución de la expresión más marxista de clases dominantes. Probablemente son equivalentes, porque en realidad las clases dominantes se reproducen y en tanto que se reproducen se convierten en castas. Sin embargo, el origen de casta, como bien has nombrado, no hace mención solo a la posesión de riqueza, sino que hace mención a la inclusión de una dominancia, si no hereditaria, bastante semejante a la herencia de los genes, porque puede ser de carácter religioso o puede ser de carácter sanguíneo, por el color de la piel, en fin, por cuestiones ajenas a la voluntad y, por tanto, ajenas también al mérito de los individuos. Sin embargo, estamos en Cataluña y me sorprende que no hayáis hecho mención a blindaje de castas que se ha instaurado en esta sociedad por la puerta de atrás y de forma absolutamente civilina. Y creo, y no os haré preguntas para que respondáis ahora, pero creo que es un asunto lo suficientemente de enjundia como para tomárselo muy en serio. Y me refiero, por ejemplo, del concepto de lengua propia, que era una expresión meramente de cortesía según los redactores del estatuto, sin ningún tipo de trascendencia jurídica, se ha montado un edificio de exclusión y de beneficiarios. Y se ha montado un sistema de enseñanza que obliga a la inmersión obligatoria a unos, mientras que otros no la sufren porque reciben la enseñanza en lengua propia. Cualquier persona ligada a la pedagogía conoce perfectamente, como conocían los antiguos nacionalistas, que el aprendizaje en la lengua propia facilita la comprensión de aquello que se enseña y facilita los procesos mentales. Esta obviedad, que la ha denunciado, por ejemplo, Trias Fargas, reivindicando que los niños catalanes se escolarizaran en catalán, actualmente la han terminado olvidando. Disculpe, no, mucha gente esperando. Ya sé que estamos mucha gente esperando, pero este es un asunto que afecta a toda la gente, porque estamos hablando de un problema en Cataluña y es un problema que tiene vinculación con el anclaje de la dominancia social. Se ha definido un espacio donde se ha definido al mismo tiempo las normas para ser poseedor de la legitimidad social de ese espacio. Lengua propia es un concepto absolutamente abortivo respecto de un colectivo y menos aún de un contenido político, puesto que lengua propia no va más allá del individuo. Alguien está muy claro que no les gusta lo que estoy diciendo, pero yo invito a Podemos a que asuma esta problemática para que se den cuenta de lo truncadas que quedan la infinidad de vidas de niños que les tratan para que no les entiendan en la escuela, que les provoca, y esto no hay más que ver las estadísticas y las consecuencias sociales, el retraso en los estudios y el fracaso en los estudios. A ver, por favor, respetar las palabras. Ciertamente se ha extralimitado en el tiempo, pero la crítica única que se puede hacer aquí es la extensión del tiempo. Nada más, lo demás no es admisible. Intentar ser cortos, por favor. Yo voy a ser más corto de 2 minutos, 1 minuto nada más. Lo que más me ha gustado es el principio.
recordar la lucha de clase que los partidos que antes eran marxistas, que eran leninistas y que la han tirado al suelo, y oír a un nuevo secretario general de un partido socialista obrero español hablar nada más que de las clases medias, quiere decir que un currante de 1.000 euros sea clase media. Y esto tendrían yo muchas cosas que decir. Pero hay una pregunta, compañeros. Yo participé en la asamblea de Guayén, Barcelona, en Nou Barri. Estoy participando en la asamblea de Nou Barri en Barcelona. Yo allí propuse que hay que poner Podemos Guayán Barcelona. Y yo creo que con la asamblea que hubo el otro día en las cocheras de San, Podemos, que no se va a presentar a las elecciones, participen en Guayén en Barcelona como en el 1931, el inicio del cambio. Bien, señor, muchas gracias por su proposición. Adelante. Gracias. Hola, soy Emilio. Yo solo quería decir que muchas gracias por haber venido aquí. Realmente estoy muy orgulloso de que haya venido Villarejo aquí a Nou Barri. Y nada más. En primer lugar, a esta última compañero que ha comparecido, no tengo más que decirle que hago lo que tengo que hacer, que es estar con vosotros, punto. Por eso soy miembro de Podemos. Por tanto, no tiene mayor mérito. En segundo lugar, a la anterior, que hablaba de, que es usted, que hablaba de la lucha de clases, del marxismo, etcétera, yo creo que sustancialmente lleva usted mucha razón. Es decir, yo pienso que ha habido progresivamente, por parte de los partidos procedentes de lo que eran los partidos marxistas, es decir, los partidos de la izquierda, era el Partido Comunista de España, el PSUV aquí, luego se convirtió en Izquierda Unida, luego aquí Iniciativa per Catalunya Verds, etcétera, más que el propio Partido Socialista. El Partido Socialista, no hay que olvidar que poco después de la restauración de la democracia en España, en un congreso del Partido Socialista Obrero Español, Felipe González propone y se acuerda el abandono del término marxista en el programa electoral. Por tanto, estamos hablando de una realidad indiscutible, es decir, han dejado de ser marxistas hace mucho tiempo, Por tanto, es normal que no sea un partido de clase en el sentido tradicional. Lo que yo sí creo es que los otros partidos de la izquierda, provenientes en definitiva de lo que fue el comunismo, que ahora evidentemente es otra cosa lo que se está construyendo, echo de menos en ocasiones un abandono de los valores sustanciales del marxismo. Por ejemplo, ahora que estamos en pleno proceso soberanista en Cataluña, y me atrevo a hablar de esto, creo que hablo siempre con mucha libertad y con mucha tranquilidad, a mí me preocupa el abandono de eso que llamábamos el internacionalismo. El internacionalismo que está más allá de los pueblos, porque forma parte de la unidad. Entonces yo creo que el internacionalismo es un valor indiscutible que es contradictorio con cualquier forma de nacionalismo, por mucho que se quiera construir con un barniz de progreso y de avance, etcétera, pero el internacionalismo exige que todos los pueblos deben trabajar juntos, libremente, para construir un futuro Estado, en este caso de España, etcétera, y esta es mi posición, por tanto lleva usted razón. En cuanto a la primera intervención, es mucho más problemática, yo le agradezco su larga intervención en todo caso, pero tengo que decir dos cosas. Usted primero ha hecho una referencia a que seguimos hablando de derechas e izquierdas. Creo que lo ha dicho, ¿no? Ahora es que no lo veo, no sé dónde está usted. De derechas e izquierdas. Naturalmente, es que yo no puedo dejar de hablar de derechas e izquierdas. Es que hay dos valores que están ahí, y quien me hable de que eso se ha superado, creo que, francamente, con todo el respeto que yo le tenga, pero creo que se equivoca y comete un error, porque realmente no vamos a confundir ahora a Rosa Díez, por decir algo, y su partido UPyD con Izquierda Unida o con Iniciativa per Catalunya. Francamente son dos posiciones ante la sociedad radicalmente distintas, por no hablar del PP, etc. Hablar de un partido más centrista. Son posiciones distintas en todos los ámbitos de la izquierda, porque no hay que olvidar que la derecha, que yo he denunciado aquí, del Partido Popular,
En relación al tema, por ejemplo, del proyecto de ley del aborto o el proyecto de la ley de seguridad ciudadana, también es cierto que hubiera podido en un momento determinado hacerlo el PSOE, pero en cambio el PSOE aprobó una ley del aborto de plazos, que es la que está vigente y que es absolutamente fundamental para mantener el de los derechos de la mujer. Por tanto, el PSOE ahí ha tenido, en el ámbito de los derechos civiles, un valor como partido de izquierda. En cambio, en todo lo que significó supeditar la política económica española a la troika de Bruselas y en definitiva a las políticas económicas de la banca y del poder financiero, ahí se comportó como un partido de derechas. Y la prueba es que la reforma que hicieron de la Constitución la hicieron el PP y el PSOE juntos, sin consultar para nada a la ciudadanía, en favor, en definitiva, de un modelo neoliberal de economía. Eso es así. Por tanto, sí que hay diferencias entre la derecha y la izquierda. ¿Cómo no las vamos? Yo creo que las sigue habiendo. Y luego sobre el gran tema que usted ha abordado, que es el tema de la lengua, en el caso de las nacionalidades históricas sería la lengua propia, Galicia, Euskadi y Cataluña como es natural. Yo vamos a ver, yo comparto de alguna manera su posición. A mí me preocupa que el concepto de lengua propia, que yo creo que es real, es decir, que la lengua propia de Cataluña es el catalán, eso yo creo que es una realidad que nadie puede negar porque es evidente, lo acredita la historia y lo acredita, bueno, una serie de factores culturales que son consustanciales a la historia de Cataluña. Pero también es cierto, y también lo digo, y en ese sentido reconozco que usted tiene parte de razón, hay un exceso en la aplicación de los criterios sobre la educación en la lengua propia que perjudican o pueden perjudicar a escolares que su lengua materna no es la lengua propia de Cataluña, sino que es otra lengua, en este caso sería el español. Y esa realidad está ahí y crea problemas en algunas escuelas, no me lo podéis negar porque es cierto. Por favor, tengo hijos y que no hablo desde la teoría, tengo una familia. Tengo hijos y tengo nietos, y creo que eso es una realidad que está ahí. Por tanto, seamos prudentes. Yo no he descalificado para nada el ejercicio de la lengua propia como lengua prioritaria, la enseñanza de la lengua en Cataluña, de la lengua, por tanto, catalana, pero sí creo que en algunos contextos concretos, en según qué zonas, barrios o territorios de Cataluña, puede llegar a generar algunos problemas y dificultades en el aprendizaje de determinados escolares que se ven de alguna manera o postergados o excluidos a consecuencia de no hablar la lengua propia de Cataluña, que es el catalán, a la que yo le tengo la máxima admiración, el máximo respeto, y creo que por otra parte es una cosa que creo que nadie pueda dudar. Por tanto, yo le agradezco su intervención, pero y perdone que haya personas que le hayan opitado o abucheado. Yo creo que es más producto, como se ha dicho, de la extensión de su intervención que de los temas de su intervención, que me parecen que usted es justo que lo plantee, aunque con independencia de que yo los comparta total o parcialmente. Gracias. Señor Carlos, yo quería hacerle una pregunta como jurista que usted ¿no cree que con la Constitución en la mano sobre el tema de los desahucios, con la Constitución en la mano, con el derecho a la vivienda digna, con la subordinación de la propiedad a su función social, los jueces no pueden parar esos desahucios sangrantes con esta Constitución solo? ¿Qué leyes son las que permiten que un banco deje a una familia en la calle? No digo que se quede con la propiedad, sino que lo eche de una vivienda. ¿Que la Constitución no sirve para nada? De esto, de alguna manera, yo lo he expresado, pero en fin, lo vuelvo a decir. Es decir, yo creo que en la Constitución hay grandes avances formalmente históricos importantes en materia de derechos sociales, económicos y culturales, entre ellos el derecho a la vivienda, pero el desarrollo luego legal, concreto, que es el que el juez tiene que aplicar, le ha llevado a esa situación. Lo que pasa es que para eso se han generado movimientos sociales como la PAP, como la Plataforma de Afectados por los Desahucios, que está respondiendo muy eficazmente a esa política. ¿Que no resuelve la totalidad de los problemas? No. Pero hay que reconocer que gracias a ellos el Tribunal Europeo de Justicia ha dictado ya 2 sentencias en la que denuncia las cláusulas abusivas en los contratos hipotecarios y que ha favorecido que se puedan encontrar alternativas a no solamente la expulsión de la vivienda y del domicilio, por tanto, sino que además la continuidad en el pago de la deuda, cosa que se ha evitado en algunos supuestos. Por tanto, se han producido algunos avances moderados y limitados,
pero la responsabilidad no es solo de los jueces, sino del poder legislativo, PSOE o PP, porque cada uno ha tenido el gobierno y la posibilidad de hacerlo, de cambiar radicalmente esa relación contractual y favorecer a las víctimas de esas deudas hipotecarias en las que el deudor hipotecario son generalmente familias que firman contratos cuyo contenido no pueden conocer bajo ningún concepto porque son absolutamente incomprensibles y representa una situación de dominio del poder económico sobre el ciudadano vulgar y corriente que acude al banco para pedir un crédito para obtener una vivienda. Por tanto, es una situación en la que yo ahí sí creo que falta una regulación legal más concreta y más favorecedora del deudor hipotecario, pero ahí la responsabilidad es compartida por el PSOE y PP, porque han gobernado lo suficientemente tiempo para haber dictado unas leyes que ya hubieran acabado definitivamente con este gravísimo problema que padecemos y que padece sobre todo aquellos que son expulsados de sus viviendas. Lo siento. Nada, 15 segundos. Mi pregunta es por una preocupación. ¿Cómo crees que debe defenderse Podemos contra un concepto peyorativo que utiliza la derecha y también a veces la izquierda, que es el concepto de populismo? El concepto de populismo parece que sea como si utilizaras al pueblo, al concepto pueblo, como instrumento para ganar adeptos, que sería lo que sería, y por tanto con una especie de mensaje, y podríamos llamar inconcreto, sobre alternativas concretas a los ciudadanos. Yo es que me parece que el concepto de populismo me parece un concepto que no alcanzo a comprender qué alcance tiene. Para mí no sé lo que es el populismo, me parece que es rechazable como concepto crítico respecto de Podemos, y yo creo que Podemos ha demostrado a lo largo de su corta vida, por otra parte, porque son meses en definitiva lo que lleva de vida política, una capacidad para tener respuestas concretas a todos los problemas concretos que sufre la ciudadanía y que vive la ciudadanía. Por tanto, el populismo yo creo que se utiliza más como fórmula de insulto o de menosprecio que como forma de calificación de la política de Podemos. Porque yo realmente cuando leí aquel artículo al que me he referido antes, Podemos con Podemos, y se hablaba de la vaguedad de las propuestas teóricas, de las propuestas políticas de Podemos, se utilizaba la vaguedad, yo francamente me sorprende. Yo no soy ningún joven de 35 años que esté en la dirección de Podemos, como puedes comprender, pero realmente a mí de vaguedad nada. Me parece que todo es absolutamente concreto. Lo que pasa es que les preocupa la excesiva concreción de las propuestas de Podemos porque afectan directamente a los cargos públicos actuales y a toda la casta económica dominante. Eso es lo que yo creo, francamente. En la web de Podemos hay una pestaña donde pone Plaza Podemos y ahí se debaten vía internet propuestas concretas. Pero bueno, adelante, señor. Bueno, buenas noches, me llamo José y una de mis preguntas, que es algo que no acabo de entender, es por qué Podemos, llamándose que es un partido que está al lado de la clase de abajo, por decirlo de alguna manera, no de la casta trabajadora, o no trabajadora, o parada, bueno, ¿cómo puede ser que siendo Europa un club de neoliberales capitalistas, porque no es así, son los que dominan, cómo Podemos puede estar en un club que es como cuando Felipe González nos metió en la OTAN, o sea, exactamente lo mismo, es un club de capitalistas, son los que nos humillan, los que nos hacen al gobierno, según dicen, o sea, están unidos al FMI, unidos al Banco Mundial, o sea, a todo el capitalismo que hunde, que nos hunde. ¿Cómo Podemos, o por qué, mejor dicho, por qué Podemos no habla de salirse de la Comunidad Europea, que eso es un club de ricos para los ricos y para joderlos, con perdón, a los pobres? ¿Por qué Podemos está en ese club? ¿Por qué? No lo acabo de entender. Vamos a ver, Podemos es una fuerza política que trata de representar a la ciudadanía allí donde haya cualquier instancia de poder, sea real o sea efectiva. Es así de claro. Por tanto, a mí me parece que en su día, cuando decidieron acudir a las elecciones europeas con una candidatura y con unas esperanzas entonces inciertas sobre sus resultados, etc., yo pienso que decir que podemos estar en un club de ricos, después de lo que acabo de explicar sobre el famoso sueldo y de otras medidas que se están adoptando,
Me parece que es desconocer que cualquier fuerza política que quiera representar a los ciudadanos y que quiera luchar por los ciudadanos tiene que estar presente en cualquier instancia de poder que haya, porque es la única manera de garantizar que los ciudadanos que han votado Podemos o que han votado Izquierda Unida o que han votado el Frente de Izquierdas en Francia o que han votado Syriza en Grecia o que han votado el Partido Comunista Alemán o que han votado el Partido Comunista en Suecia o en Noruega, etcétera, al final son 52 diputados los que hay ahí, y francamente creo que ninguno de ellos tiene conciencia de estar ahí para servir a los ricos. Tiene conciencia de estar ahí para luchar precisamente en defensa de los pobres y contra los ricos. Y pongo un ejemplo. En la escasa estancia que yo tuve ocasión de estar en el Parlamento Europeo, es la primera vez, creo que en 15 años, que se aprobaba, si no llegó a pararse en el hemiciclo del Parlamento Europeo en pleno, sí en el grupo parlamentario de la izquierda, como digo, son 52 diputados, una declaración contra la tortura en España. Y se aprobó con un gran entusiasmo por parte de todos los grupos de la izquierda europea. Con todo el entusiasmo de la izquierda europea. Cosa que si no hubiera estado Podemos no se habría hecho. ¿Y por qué? Porque la tortura en España es una realidad que sigue existiendo y que no se denuncia, y que no se conoce ni se denuncia. Y tiene que estar allí alguien como Podemos para poner de relieve con hechos concretos que hay tortura, que siguen los jueces consintiéndola o permitiendo absoluciones de sus torturadores y que por tanto hay una situación que es incompatible con un Estado democrático de derecho que respeta la dignidad humana. Para eso sirve Podemos, por ejemplo, para hacer una declaración contra la tortura que no se había hecho en España nunca. Y yo creo que donde hay una fuerza política representativa de la ciudadanía tiene que estar donde esté. Y no, desde luego, mi poca experiencia fueron un mes, desde luego no tuve ninguna relación ni presté ningún apoyo jamás a ninguna decisión que tuviera nada que ver con el poder financiero de la Unión Europea, para nada, ni lo habrá. Sí. Ser muy cortos porque tenemos que empezar el concierto, por favor. Solo quería decir que cortito, esto ya sucedió en los años 70, cuando los sindicatos, comisiones obreras, etcétera, se metieron en el sindicato vertical para luchar desde dentro. ¿En qué se convirtieron? En sindicatos verticales. Ojo, Bueno, gracias por la advertencia y el consejo, pero puede estar usted seguro de que eso no va a ocurrir, Puede estar seguro que no va a ocurrir de ninguna manera, Porque es que si no, tampoco podríamos estar en determinadas instituciones, no ya europeas, sino españolas, en las que el dominio del Partido Popular es evidente. Es decir, podría preguntar a alguien, por ejemplo, ¿qué hace Izquierda Unida en un Parlamento Europeo dominado por mayoría absoluta por el PP? Y sin embargo, ¿qué va a hacer? ¿Abandonar el Parlamento Europeo? No, señor. Tiene que estar allí denunciando la política reaccionaria del Partido Popular. Pero faltaría más. Es que es la única fuerza que hay allí capaz de hacer esto. Faltaría más. Ojalá además de Izquierda Unida, pronto también Podemos con 24 diputados. Ojalá. Claro. Para comentar algo de total actualidad de esta misma semana, hemos escuchado al compañero Pablo Iglesias dejando caer que muy probablemente, ya sabemos que hay una asamblea y tal, pero bueno, Pablo Iglesias ha dejado caer que no nos presentaremos a las municipales directamente como Podemos. Entonces, hoy aquí estamos celebrando Podemos No Barri, Podemos Barcelona, etcétera, pero España no solo es Barcelona, no solo es Madrid, no solo es Valencia, no es solo Sevilla, sino que también son los municipios. Y me consta por diferentes canales, diferentes contactos, que esta noticia quedó como un balde de agua fría para gran parte de la ciudadanía de los municipios, porque nos sentimos entonces huérfanos, desamparados, maniatados ante eso, porque entonces tendremos que esperar, ¿qué? 4 años, 3 años y medio hasta la próxima elección. Entonces, ya para terminar, cuando se habla de hacer política de arriba a abajo, no solo es una cuestión de clase, aunque hay una coincidencia entre los pueblos y las ciudades, porque normalmente las ciudades son más ricas que los pueblos. Pero yo pienso que el concepto de arriba abajo de hacer política también incluye el incluir a los municipios, que con esta medida, o posible medida, que todavía no está determinada, nos va a dejar un poco en el aire. Entonces, más que una pregunta,
como no sea su impresión al respecto, quería era comentarle esto y que ojalá usted pudiera también comentarlo con los compañeros de Madrid, que Pablo Iglesias, etcétera, 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 porque es una inquietud de muchos. Yo la verdad es que lo he oído igual que usted, lo he leído mirando la página, bueno, se ha dicho en la prensa, pero también la página de Podemos, la página de internet de Podemos. Yo realmente comparto su preocupación también, ojo, pero yo lo que haré será transmitir que eso en un acto público como este se ha transmitido y se ha expresado esa preocupación para que la tengan en consideración en las diferentes asambleas, círculos o lo que sea. Seguro que lo haré, seguro que lo haré. Y le pasaré además el correo correspondiente a algunas de las personas que me acompañan para que sepan que lo he hecho, porque no lo digo de palabra, lo hago. Pero no sé, hay razones quizás de falta de tiempo en la organización de una estructura política de un partido para acudir a 8.700 y pico municipios que tiene España. A lo mejor hay que seleccionar algunos municipios y otros no. Desde luego, cubrir el espacio político de más de 8.000 municipios en España, comprendo que para una organización incipiente como es Podemos es un reto complicado. Pero bueno, yo de todas formas transmitiré su preocupación, que es la de mucha gente, porque ya lo he oído más de una vez, a la dirección para que realmente lo tengan en cuenta y que ya veremos qué pasa en la Asamblea Constituyente de los próximos meses sobre este tema. Gracias.